Buenas noches, mi nombre es Sandra Joana Adame, soy estudiante en la licenciatura de Educación Infantil en la UNAD. En el día de hoy tenemos a nuestra compañera Laura Valentina Rojas Albarracín, quien es psicóloga infanto-juvenil. A continuación, le damos espacio a ella. Bueno, muy buenas noches. Hola Sandra, gracias por tu invitación. Es por supuesto un placer poder participar de estos espacios pedagógicos y de aprendizaje para ti. Bueno, mi nombre es Valentina Rojas. En efecto, soy psicóloga profesional con enfoque infanto-juvenil. Desde muy pequeña, bueno, desde que estaba en la universidad me dedicaba al cuidado de los niños, en un inicio como nana, que comúnmente conocemos. Actualmente me desempeño en el departamento de Boyacá, desarrollando todas las estrategias a nivel de intervenciones colectivas o dentro de las estrategias de salud mental y en el plan de la garantía de salud en el departamento de Boyacá, por lo cual pues tengo la oportunidad de trabajar si bien con distintos grupos poblacionales, digamos que cada una de estas estrategias van dirigidas sí o sí a la población en su gran mayoría infanto-juvenil. Entonces, trabajamos estrategias con niños de 7 a 12 años y asimismo pues también con FAMIS. Los FAMIS se conocen en el departamento como hogares del bienestar familiar, que se dedican al cuidado de la primera infancia únicamente. ¿Qué quiere decir eso? Pues de 0 a 5 años. Ese es el ámbito poblacional en el que me desarrollo, en el que he construido aproximadamente los 3, y con este año 4 años de experiencia. Me gradué en el 2021. Las instituciones que se trabajan a nivel departamental en su gran mayoría son públicas. Entonces, pues digamos que es un trabajo muy, muy bonito. A nivel rural también, digamos que nuestro énfasis dentro del plan de intervenciones colectivas es también poder llegar a esos lugares donde a veces se limita el acceso. Bueno, a continuación vamos a dar inicio a una serie de preguntas que tenemos para su merced. En el transcurso en el curso en el cual estoy desarrollando esta entrevista, hemos aprendido que se han presentado tendencias en la educación inicial, como considerarla solamente un espacio de cuidado, alimentación e higiene o simplemente como un espacio de preparación para la primaria. ¿Cuál es su opinión frente a esto y cómo se han reflejado o se reflejan estas tendencias en su trabajo como educador inicial? Bueno, digamos que a nivel general considero que el cuidado de la primera infancia sí o sí va a requerir, bueno, digamos si hablamos de cuidado integral, sí o sí va a requerir o involucra en primera instancia un cuidado asistencial, ¿no? El poder aprender sobre alimentación, sobre el control de esfínteres, si está dentro del proceso de aprendizaje, acompañar ese aprendizaje y pues si aún no hay control, todo lo que involucre la higiene. Y por supuesto la prevención de riesgos de cualquier accidente. Sin embargo, toda esta tendencia a veces suele confundirnos y nos pone de frente otras problemáticas que a veces se vuelven mucho más desafiantes, y es entender que el cuidado de un infante pues no solamente hace énfasis a su aspecto físico, sino también a todo su ámbito socioemocional. Digamos que a través de mi carrera pues es el énfasis que más se busca, y es poder establecer ese acompañamiento desde primera infancia, que finalmente es un hito fundamental en el desarrollo de cualquier ser humano, es acompañar el desarrollo socioemocional. A veces las familias, la mamá, los papás, se nos olvida, o es el reto que encuentro yo más complejo a raíz de estas tendencias, que finalmente el lugar o el primer lugar seguro de un niño pues debe ser su familia. Entonces, bueno, digamos si nos encontramos en un panorama de jardín, de hogar de paso,
muchas veces los niños permanecen más tiempo en estos lugares que incluso con sus progenitores. Entonces esto hace que también pues otro tipo de problemáticas se eleven, que no se resuelvan únicamente desde el simple cuidado. Entonces siento que este es el mayor problema de la forma en cómo hemos venido construyendo estas tendencias, y es entender que los niños necesitan a sus papás, que si bien el entorno educativo es fundamental dentro del desarrollo, pues por supuesto la construcción de una base sólida desde la familia nos resulta mucho más importante que el simple cuidado y protección diario que puede recibir un niño. ¿Cómo asume usted, desde su rol como educador infantil, el desarrollo integral de los niños y las niñas desde una atención diferencial y su condición como sujetos de derechos? Bueno, desde mi rol como educador y en el trabajo como niños, lo primero que puedo hablarte desde mi experiencia es que el desarrollo integral de un niño o de una niña no es continuo, y adicional no es el simple cumplimiento de hitos o de etapas de desarrollo, sino que realmente va marcado por dinámicas sumamente diversas, además de que hay que hablar que cada niño es completamente diferente, ¿no? Entonces, creo que lo más importante, o considero que lo más importante para lograr el desarrollo integral de niños y niñas desde una atención diferencial, pues es poder comprender que todos los niños son un mundo diferente, y que por ende, pues yo tengo que identificar cuál puede ser ese modelo educativo que más se ajuste al contexto emocional, afectivo, familiar de ese niño, ¿sí? Por supuesto, esto hace que nosotros como profesionales de salud, de la educación, etcétera, incluso las instituciones educativas, tengan que romper paradigmas muy tradicionales a nivel educativo. Porque pues yo no puedo o debo comprender que actualmente ya no puedo definir a un niño o a una niña por una nota, sino que tengo que entender muchas veces su contexto para asimismo yo como educador adaptarme a ver cuál es el modelo que más le puede funcionar y cuáles son esas metodologías pedagógicas que yo puedo empezar a usar para crear esos entornos mucho más inclusivos, ¿no? Y creo que ese es el real reto de la inclusión. Hoy en día hay muchos programas a nivel gubernamental, a nivel institucional, que hablan de la inclusión. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto realmente estamos capacitados como profesionales para incluir a niños con neurodivergencias? Hablo de espectro autista, síndrome de Down. Entonces, es bastante importante hacer énfasis en que la inclusión no es solamente decir, en el salón de clases hay un niño con cierta neurodivergencia o con cierto trastorno, sino empezar a desarrollar como profesionales esas capacidades para entender y comprender cómo aprende un niño con síndrome de Down, cómo aprende un niño con autismo, y también cómo lo hago parte de, digamos que del salón de clases sin que él sienta que es único. Eso también sucede muy, muy a menudo. Muchas gracias. Seguimos ahora con la categoría de las infancias como sociohistóricas. ¿Qué opina usted sobre las categorías que se han venido trazando a lo largo del tiempo y las concepciones de los diferentes postulados sobre niño, niña, infancia, niñez e infancias? Bueno, digamos que acá dentro de lo que puedo desarrollarme y también desde lo que trabajé siendo nana, hay personas que comprenden muy bien la diferencia entre ser niño y niña sin caer en la estigmatización. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces creemos que por marcar niño, entonces ya se refiere a que solamente puede jugar con carritos, o siempre se asocia a personalidades más rudas, con más aprendizaje. Por supuesto, la niña es todo lo contrario, ¿no? Entonces, la obediencia, la delicadeza, colores rosa. Entonces, siento que
Actualmente el poder hablar o enmarcar desde infancias y considerar la infancia como un único hito, sea niño o sea niño, nos hace un poco más críticos a la hora de generar espacios educativos sin generar esas estigmatizaciones, ¿no? Y yo creo que a eso es lo que hacen referencia con la pregunta, y es poder entender que la etapa de la infancia es única y que no debería diferenciarse por el hecho de que sean niños o niñas, sino que tanto niños como niñas necesitan o están en la necesidad de reconocerse como sujetos de derechos que requieren cuidado y absoluta protección tanto de nosotros como del Estado. Entonces, siento que dar ese gran paso hacia ese concepto un poco más plural nos permite acceder a la diversidad de experiencias en un salón de clase y por supuesto también en los entornos, en los diferentes entornos. Gracias. En el programa de licenciatura en educación infantil de la UNAD le apostamos al concepto de infancias, toda vez que se reconoce posibilidades diversas de ser niño y niña en un mundo. Y en esa medida se plantea como centro de procesos formativos de nuestro programa la necesidad de comprenderlas, potencializarlas y hacerlas sujeto de trabajo académico, pedagógico y educativo en función del mejoramiento de sus condiciones de vida. ¿Cómo cree usted que esta apuesta conceptual contribuye a la atención integral y el enfoque diferencial para trabajar con esta diversidad infantil? Bueno, sí, te entendí bien. Lo que hace referencia es que, digamos, que cuáles son las ventajas de poder hablar de infancia y no solamente de niño o de niña, ¿sí? ¿Te entendí bien ahí? Sí. Bueno, precisamente creo que se vincula mucho con la pregunta anterior, y es que nos flexibiliza como sociedad, ¿no? No solamente nos enmarcamos a lo que tiene o debe ser un niño o debe ser una niña, sino que nos permite reconocer a niños y niñas como sujetos de derecho, que yo creo es lo más importante y es lo que de pronto alzo más la voz en ese sentido, y es comprender que los niños y niñas deben ser prioridad en la sociedad. A medida que vas trabajando con niños o niñas, te vas dando cuenta que finalmente es el hito más importante de cualquier ser humano. Todo lo que vives en la infancia sí o sí se va a replicar de algún modo en la adultez y o en la adolescencia, para no irnos tan lejos. Entonces, el poder hablar desde la infancia, desde un plural, sea niño, nos permite ser más flexibles y, como te decía anteriormente, comprender y entender que todos los entornos de los niños son completamente diferentes y que por ende no podemos simplemente limitarnos a pensamientos rígidos. Se tiene que hablar también de nuevas masculinidades, cómo desde un salón de clases yo puedo cambiar el chip de un niño, donde también puedo empezar a incentivarle oficios sencillos como del hogar, ¿no? No solamente catalogarlos a la mujer o a la niña en este caso, que también siempre se ha como enmarcado mucho eso, ¿no? Solamente las niñas son las que están en la casa, y bueno, a eso sumémosle el machismo y tantas cosas que atraviesa Colombia, que son muchas veces difíciles de cambiar. Entonces, el poder hablar desde las infancias, siento yo, nos permite tener un pensamiento más crítico, más flexible y, por supuesto, más abierto a las diferencias. Ya en un salón de clases tú no encuentras los mismos niños de hace 10, 15 años, ¿no? Ya son niños que cuestionan, que critican, que te preguntan. Entonces, hay que estar abierto también a responder todas esas preguntas desde una manera muy tranquila, sin alertarnos, sin sentir que de pronto van avanzados, y a eso sumémosle el gran acceso a la tecnología y a la comunicación que hoy en día tienen. Entonces tenemos que estar dispuestos a afrontar esos retos. Hoy en día también
la homosexualidad es un tema que está inmerso en nuestra sociedad, entonces cómo desde pequeñitos yo puedo hacerlo sentir seguro con su orientación sexual y asimismo incentivar el respeto hacia el otro, que creo es fundamental también dentro del proceso de enseñanza y de pedagogía de la infancia. Bueno, damos continuación con la categoría de la educación inclusiva, intercultural y con perspectiva de género. Prácticamente era lo que nos estabas hablando. Desde su experiencia docente y su formación académica, ¿considera que tiene las bases pedagógicas y herramientas necesarias para trabajar en contextos educativos inclusivos e interculturales y donde se integre la perspectiva de género? ¿Por qué? Bueno, decir que uno tiene las bases completas o que las ha adquirido todas, pues realmente podría ser decir mentiras, ¿no? Cada escenario y cada entorno al que llegas te pone nuevos retos que finalmente te obligan o te involucran a seguir estudiando y a seguir capacitándote, que fue de pronto lo que quise al llegar a decir al inicio, y es la búsqueda de inclusión y de atención diferencial requiere sí o sí una gran capacitación, porque finalmente no solamente es lo que está en los libros o a nivel teórico, sino también la necesidad de desarrollar habilidades mucho más blandas, llamo yo, de poder escuchar sin juzgar. Digamos, hablabas ahí un poco de la interculturalidad. Estas estrategias que se hacen a nivel departamental muchas veces también llegan a población indígena, entonces incluso muchas veces tienes que aprender el idioma de los indígenas para poder llegar a conectar con la comunidad. Entonces, por supuesto que mi profesión me ha permitido desarrollar algunas bases, pero sigo en constante crecimiento, en constante aprendizaje, porque como te decía, cada entorno es tan diferente. Claro, hay, digamos que unanimidad en algunas cosas, tú más o menos catalogas ciertos hitos de desarrollo, sabes qué pasa en la cabecita de un niño de 5 años, en la cabecita de un niño de 10 años, son hitos de desarrollo, pero finalmente pues cada contexto es tan diferente que hace que también el niño tenga diferentes acciones. Por ejemplo, hoy en día es mucho más común encontrar niños con conductas agresivas, con conductas, digamos que un poco más asociales. Entonces, a veces, ¿cómo poder llegar a ellos de manera que ellos se sientan acogidos, a gusto? Hay veces que llegas a salones de primero, por ejemplo, primero, transición, y son niños que te reciben con mucho aprecio, con mucho cariño. En cambio, vas a un curso un poco más grandecito, octavo, séptimo, y ya la receptividad es diferente. Entonces ahí es donde tú vas desarrollando las habilidades dependiendo del grupo de primero de, digamos, a nivel escolar y también la etapa por la que están atravesando. Y pues es ahí donde terminas de desarrollar esas bases pedagógicas que muchas veces en la teoría, pues digamos que las lees, pero ya al enfrentarte pues resulta mucho más complejo, pero no imposible. Es muy bonito cuando logras adquirir esas bases porque finalmente los niños son las personas, considero yo, más agradecidas. Ellos, todo lo que tú le puedas brindar resulta en cariño y en realmente percibes el impacto que dejas a través de la educación y de lo que puedas depositar en ellos. Gracias. ¿Cómo trabaja usted con la diversidad de los niños en su trabajo? Bueno, lo primero, reconocer las diferencias individuales, ¿no? Individuales, culturales, sociales, étnicas, de género, y reconocer que son uno solo a pesar de ser infancia, ¿no? Entonces, lo primero que siempre llego a un salón de clase es empezar a reconocer quién es el líder. Siempre va, en un salón siempre va a haber uno que es líder, uno que es más tímido, uno que es el más colaborador. Entonces, empezar a desarrollar esas diferencias individuales. Siento que es el primer punto. A partir de lo cultural, pues integrar prácticas, juegos, relatos, saberes propios, por ejemplo, de su comunidad, lo que te decía del idioma.
para poder integrar y fomentar, pues por supuesto, el respeto a su cultura o a sus propios saberes. En cuanto al género, como te decía, es fundamental tocar, hablar de estereotipos que están muy marcados. Digamos que a nivel departamental, a nivel Boyacá, que es donde me desarrollo, esto sucede muy, muy a menudo. Si tú hablas con un niño de qué es ser gay, es algo que prácticamente está marcado en la religión, en el pecado. Entonces, esto hace que tengamos que movernos de esos estereotipos y empezar a generar ambientes en donde absolutamente todos los niños se puedan expresar, desarrollarse sin limitación. Respecto a la capacidad o a la discapacidad, digamos, pues por supuesto que la tecnología nos permite tener apoyos pedagógicos, materiales accesibles y estrategias pues que vayan enfocadas realmente a estos chiquiticos que de pronto tienen algún tipo de discapacidad, ya sea visual, física o de repente pues auditiva, ¿no? Sin embargo, pues digamos que no he tenido la oportunidad de trabajar con alguna discapacidad auditiva, por lo general son discapacidades visuales, chicos que no ven, que usan lentes grandes, entonces pues como disminuir a veces también ahí el acoso escolar y como te decía, el respeto hacia el otro para que podamos hacernos sentir como uno solo. Eso es, digamos, como a lo que más hago énfasis cuando se trata de trabajar educación inclusiva o diferencial. Su merced nos habló una partecita clave que es la tecnología. Esa es la siguiente categoría. Dice, la integración de tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje y el desarrollo de los niños y las niñas. Considera que su formación o estudios realizados le brindaron todos los elementos necesarios para desempeñarse adecuadamente como educador infantil, incluyendo las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Por qué? Bueno, muy parecida a la anterior. Como te decía, la formación y la teoría siempre nos va a dar una base importante. Claro que sí. ¿Sí? El conocimiento nos pone o nos enmarca en un lugar un poco superior a nivel de conocimientos. Sin embargo, en la práctica es donde vas a ir conociendo muchas herramientas que te van acercando a la realidad o al entorno educativo. Digamos que en el caso de la tecnología, pues es ya como imprescindible no hacer uso de ella, ¿no? Ya se vuelve muy complejo no poder acceder a las tecnologías de la información, porque pues finalmente hace parte de la evolución y de lo que actualmente vivimos. Entonces, bueno, si bien en ese caso sí considero que la formación y los estudios lo acercan muchísimo más a esas tecnologías y que por supuesto nos hacen la vida mucho más sencilla. Además que pues para nadie es un secreto que para la infancia muchas veces resulta muy atractivo el uso de la tecnología. Claro está, pues no en exceso, ¿no? Hay que también saber ahí darle vuelta para que no caen en los excesos. En su rol docente, ¿qué estrategias o acciones genera para involucrar a los niños y las niñas con las tecnologías de la información y la comunicación? Bueno, en este caso, digamos, en el rol docente, las estrategias que se manejan, digamos que te he hablado de las estrategias, pero no sé qué temas tocamos en las estrategias. Una de las estrategias que trabajamos se llama Chivateando. Esta estrategia está basada en la prevención del abuso sexual infantil. Entonces, digamos que hay muchas dinámicas que son a través de videos, y canciones que también pues están presentes en los medios tecnológicos. Y finalmente si yo quiero proponer o llevar un video al salón de clases, pues lo tengo que hacer por medio de un computador, de un video bill. Digamos en la zona rural resulta mucho más sorprendente porque pues muchas veces ellos no tienen fácil acceso a lo que es un computador. Bueno, normalmente el celular pues digamos que es mucho más común porque pues los papás sí o sí tienen celular, ¿no?
pero sí, digamos, proyectar el video o proyectar un juego. Hoy en día hay muchas páginas didácticas que también a veces le permiten a uno desarrollar estrategias pedagógicas didácticas. Una de esas, por ejemplo, es, no sé si la conoces, una aplicación que se llama Quiz, que es como un método donde uno los puede evaluar, pero pues de manera didáctica, a través del tiempo, no resulta tan aburrido como sacar el papel y escriba. Entonces, siento que ahí, quieras o no, pues ya involucras sí o sí la tecnología. Como te decía, no todo el tiempo, porque pues tampoco se trata de llegar al salón de clases y únicamente ponerlos a ver videos. Siempre debe existir la retroalimentación, la conversación, para que el impacto sea mayor. Pero de todas maneras, para ti como educador, pues la tecnología siempre te va a facilitar de repente captar la atención de ellos. Como te decía, van a haber grupos más difíciles, otros más sencillos, pero pues la tecnología siempre resulta ser una herramienta que te permite atrapar la atención de ellos. Por ejemplo, en otros casos también se llevan películas o simplemente unos pequeños fragmentos de las películas y a través de eso retroalimentar cualquier valor, cualquier aprendizaje que quieras brindar. Entonces, pues ahí considero que precisamente la inclusión y la educación nos invita a hacer uso, por supuesto, de la tecnología. Sin embargo, si quiero hacer un paréntesis, es bueno, hay que tener siempre plan B, ¿no? Digamos que muchos niños tienen la facilidad al acceso a la tecnología y a las plataformas. Bueno, hoy en día se maneja mucho a través de plataformas también, por ejemplo. Entonces, los niños tienen que entrar a la plataforma, desarrollar las actividades, etcétera. Bueno, te vas a encontrar con niños en el campo que realmente no tienen el acceso a la plataforma. Entonces, no sustituye también de pronto la guía sencilla donde tienes que imprimir y el niño tiene que llevarse sus copias a casa, porque pues también está la otra realidad donde no hemos llegado a todos los puntos o a todos los rincones. Entonces hay que también brindarles las oportunidades, porque a veces los profes se nos olvida que hay niños que no tienen acceso. ¿Y que cómo hacemos entonces con esos chiquitines que no tienen acceso a la plataforma, que no pueden, o de repente simplemente no tienen acceso a internet, ¿no? Y viven lejos del pueblo y viven lejos de la ciudad? Entonces, no sustituir, siento que nada reemplaza a nada. Hay que también tener en cuenta que hay veces que nos toca volver a lo tradicional. Sí, muy cierto. Eso. Gracias. Bueno, llegamos a la última categoría, donde nos habla que los licenciados en educación infantil como intelectuales transformativos. ¿Cuáles son las mayores satisfacciones y a la vez los mayores desafíos o dificultades a los que se ha enfrentado como educador infantil y por qué? Bueno, la mayor satisfacción, lo que te decía, el cariño y el agradecimiento que genera trabajar con niños es impresionante. De verdad que cuando sientes que puedes cambiar la cara de un niño o de una niña, te hace sentir que todo vale la pena. Realmente, cuando logras conectar con el entorno educativo de la primera infancia o de infancia, se vuelve sumamente apasionante. Personalmente a mí me gusta mucho lo que hago, me encanta trabajar con la comunidad, y cuando tú trabajas con comunidad, sí o sí está envuelta la infancia, ¿sí? ¿Cuál siento y considero que es el reto más grande? Trabajar con los padres de familia. A veces lograr cambiar tantos chips, lograr impactarlos a ellos, porque bueno, puedes lograr muchos cambios en los niños, pero si desde casa, como te lo decía desde el inicio, sus valores no son los que estás intentando transmitir, o de repente su ambiente familiar es completamente digamos violento, pues también te sientes limitado, porque aunque quisieras cambiar todo, pues no puedes cambiar su contexto familiar. Entonces, siento que el reto más grande es ese, poder a veces impactar en los padres de familia,
y que además ellos sienten que la responsabilidad es todo de uno, ¿no? Como que allá los manden, allá que los críen, allá que los cuiden y allá miren a ver qué hacen. Y muchas veces pues no resulta así, porque finalmente uno de los métodos de aprendizaje más sencillos de los niños pues es la imitación. Y si tú te das cuenta, cuando hay niños agresivos, no puedo decir que siempre, porque nunca está bien, pero en la mayoría de los casos hay padres de familia pues violentos, ¿sí? Reciben violencia intrafamiliar en su casa. Entonces eso es lo que traducen en el colegio. Igual pasa con el acoso escolar, de repente son niños que están diciéndole gordo al compañerito y nos vamos a ver y pues en su casa también le dicen gordo, que no sirve para nada, entonces replica exactamente lo mismo en el colegio. Y cómo poder llegar a sus padres a veces se vuelve muy limitante. Además que de por sí digamos que hay rutas educativas que pues te limitan como profesional, llegas hasta cierto punto donde lo que haces es activar rutas y sueltas el caso. No te puedes casar con ninguna problemática, ni mucho menos involucrar porque finalmente terminas cargado emocionalmente, aunque así no lo quieras, también terminas muchas veces cargando con los problemas de cada chiquitín al que vas a acompañar en el proceso de aprendizaje. Termina siendo la mamá, la doctora, la enfermera, la psicóloga y la profesora, por supuesto. ¿Aplica la investigación en su trabajo? Sí, indudablemente hay muchos casos que te hacen encontrarte con la necesidad de seguir investigando, de seguir buscando información, de cómo tratar. Bueno, en mi caso yo soy psicóloga, entonces sí o sí todo el tiempo tengo que estar actualizándome y eso implica la investigación continua sobre diferentes temáticas, ¿no? Por ejemplo, ahorita una de las temáticas más significativas o más difíciles que se está generando, pues es el tema del acoso escolar. Entonces nos toca buscar las herramientas y ver cómo podemos minimizar este tipo de problemáticas para no quedarnos cortas a la hora de avalarlas en el salón. Bueno, muchas gracias. Aquí ya vamos por terminada nuestra entrevista. De corazón, muchas gracias por el tiempo, por el apoyo que me ha brindado en este momento. Y como estudiante, yo hasta ahora estoy iniciando, no tengo tanta, como dicen por ahí, experiencia. Entonces es bueno como escuchar experiencias, tanto de profesores, profesionales que nos pueden ayudar a nosotros en cualquier cosita. Entonces, de verdad, muchas gracias. Le agradezco por parte mía, por parte de la institución, de la universidad donde yo estoy estudiando, por el tiempo, por el espacio y gracias. A ti, Sandra, por la invitación y por tenerme en cuenta. Cualquier cosa que necesites.